13 de junio de 2025. Después de más de 18 años tras las rejas, Stephen Stanko fue ejecutado mediante inyección letal en Carolina del Sur. Sus crímenes fueron brutales, calculados y completamente sin provocación. Recorreremos el escalofriante caso de Stephen Stanko, desde su vida temprana hasta la noche en que todo se salió de control y el retorcido camino que lo llevó al corredor de la muerte. Si pensabas que esa era la primera vez que Stephen Stanko cruzaba la línea, piénsalo otra vez. Mucho antes de estar en el corredor de la muerte, Stanko ya tenía antecedentes y una segunda oportunidad que la mayoría de las personas nunca reciben. Pero en vez de aprovecharla para cambiar su vida, hizo algo impensable: arrebató vidas de una manera que nadie vio venir. Para entender cómo llegó a ese punto, hay que retroceder, muy atrás. Stephen Christopher Stanko nació el 13 de enero de 1968. Su infancia no fue precisamente estable. Provenía de una familia problemática y disfuncional, pero incluso en medio de ese caos había señales de algo distinto. Stanko no era un niño rebelde que anduviera por las calles. De hecho, era educado, bien visto, y más que eso, era inteligente, muy inteligente. Para la secundaria ya estaba adelantado respecto a la mayoría de sus compañeros. Destacaba por todas las razones correctas. Pero luego algo cambió. Durante la preparatoria, Stanko sufrió una lesión en la cabeza. Nadie lo sabía en ese momento, pero algunos dirían después que ese hecho podría haber alterado la química de su cerebro, poniendo en marcha un camino oscuro que nadie podía predecir. Para 1996, ese camino lo había llevado tras las rejas. Ese año fue condenado por atacar a alguien y retenerlo contra su voluntad. Fue sentenciado a 10 años de prisión. Mientras estaba adentro, coescribió un libro sobre el sistema penitenciario y engañó a muchos haciéndoles creer que había cambiado. Coescribió un libro: Viviendo en prisión. Historia del sistema correccional desde la perspectiva de un insider. Era parte memoria, parte revelación, y llamó mucho la atención. Con el tiempo, su sentencia fue reducida. Salió después de cumplir 8 años y medio. Lo describían como un exconvicto altamente inteligente y refinado, articulado, reflexivo y siempre dispuesto a hablar sobre su tiempo en prisión. No era violento, no estaba enojado. Era el tipo que parecía haberlo entendido todo. Para el mundo exterior, Stephen Stanko parecía una historia de éxito. Había cumplido su condena, había escrito un libro, había recuperado su libertad. Pero lo que nadie sabía era que Stanko no había cambiado, solo había aprendido a ocultarlo mejor. No pasó mucho tiempo después de su liberación en 2004 para que Stephen Stanko volviera a entrar en el mundo. En la superficie parecía un hombre intentando reconstruir su vida. Stanko se mantuvo discreto, cambiaba de alquiler en alquiler, tomaba trabajos temporales. Terminó en Myrtle Beach, Carolina del Sur, rentando una habitación con una mujer local. Su oficial de libertad condicional se aseguró de que ella supiera quién era realmente. Stanko había revelado su pasado criminal y, sorprendentemente, ella aún así lo aceptó. Ella vio lo bueno en él. Su arreglo fue sin problemas. Sin estallidos, sin problemas graves, solo algunos retrasos ocasionales en el pago del alquiler. Él culpaba a la mala suerte y a su historial criminal, que hacía casi imposible conseguir un trabajo estable. Cambiaba de trabajos temporales, ninguno duraba mucho. Y luego, tan silenciosamente como había llegado, se mudó. Esta vez para quedarse con una amiga a cambio de cuidar a su madre anciana. Pero detrás de puertas cerradas, Stanko seguía sumergido en su mundo de escritura y libros. Un año después de salir en libertad, decidió que era hora de escribir de nuevo, su segundo libro. Así que se dirigió a la biblioteca local. Ahí conoció a Laura Link. Laura era bibliotecaria, madre soltera, de voz suave, amable, no juzgaba. Cuando Stanko le contó sobre su pasado, ella no se inmutó. Vio a un hombre que había pagado su deuda y quería un nuevo comienzo. Se hicieron cercanos, más de lo que cualquiera esperaba. Pronto, él se mudó con ella. Eran pareja, y para el mundo exterior parecían normales, incluso felices. También conoció a Henry Turner, un electricista retirado en Conway. Amable, generoso. Le abrió las puertas de su vida a Stanko. Esa decisión le costaría todo más adelante. Sobre el papel, la vida parecía estable, pacífica, pero algo se rompió. Era abril de 2005, y hasta hoy nadie puede explicar por qué. Sin detonante, sin advertencia, sin razón que alguien pueda señalar.
Pero ese día Stephen Stanko cruzó una línea que conmocionaría incluso a los investigadores más experimentados. Dentro de la casa de Laura Link, en Murrells Inlet, Stanko dio un giro oscuro. La ató. La agredió físicamente. Puso sus manos alrededor de su cuello, y ella no sobrevivió. Pero no había terminado. La hija adolescente de Laura también estaba en la casa, y en un acto tan horrible que cuesta mencionarlo en voz alta, Stanko la violó. Luego intentó silenciarla para siempre al ir por su cuello con un objeto cortante. De alguna manera, ella sobrevivió. Herida, aterrorizada y apenas capaz de hablar, la joven logró llamar al 911. Su voz era débil, quebrada por el miedo, pero estaba viva. Cuando los oficiales llegaron, Stanko ya se había ido. No esperó, no miró atrás, ya estaba huyendo. Y lo que vino después arrastraría a todo un estado a una cacería humana, porque Stephen Stanko no había terminado. Ni cerca. Justo después de arrebatarle la vida a Laura Link, Stephen Stanko no se detuvo, ni por culpa ni por dolor. En cambio, se subió a su auto y se dirigió directamente a Conway, Carolina del Sur, a la casa de Henry Turner, un hombre de 74 años que consideraba a Stanko un amigo. Pero para Stanko, Turner era solo la siguiente parada. Una vez adentro, Stanko sacó una pistola con calma, usó una almohada para amortiguar el disparo y terminó con la vida de Turner sin dudar, sin lucha, sin advertencia. Solo un cuerpo más. Luego robó la camioneta de Turner y desapareció. ¿A dónde fue? Augusta, Georgia. No para esconderse ni pasar desapercibido, sino para mezclarse entre la multitud en el torneo de Golf Masters de 2005. Mientras miles de fanáticos se reunían para ver a Tiger Woods dominar el campo, Stanko se ocultaba a simple vista, merodeando entre ellos solo días después de dejar 2 cuerpos atrás. De vuelta en Carolina del Sur, la policía corría para armar el rompecabezas. Registraron su casa en busca de respuestas, y lo que encontraron los heló hasta los huesos. Montones de artículos sobre criminales notorios. Jeffrey Dahmer, Gary Ridgway, el asesino del Río Verde. No era solo material de lectura casual, era una obsesión. Un portavoz policial dijo después: o estaba interesado en ellos, o estaba convirtiéndose en uno. Se anunció una recompensa de $10,000. Lluvia de pistas. Y solo días después, los Marshals de Estados Unidos lo localizaron, arrestándolo sin incidentes en Augusta el 12 de abril de 2005. Stanko había logrado mezclarse entre la multitud, pero ahora no tenía a dónde huir. Llegó el juicio y su defensa no intentó endulzar nada. Uno de sus abogados dijo al jurado que su cliente era, en sus palabras, un psicópata, un hombre incapaz de sentir empatía o controlarse. Señalaron su infancia traumática, sus diagnósticos de salud mental, su trastorno de personalidad antisocial. Suplicaron por comprensión. Pero el jurado no se conmovió. Los hechos eran demasiado brutales. Los cuerpos demasiado reales. El horror demasiado reciente. El 18 de agosto de 2006, Stephen Stanko fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital por acabar con la vida de Laura Link. Por lo que hizo a su hija, incluyendo someterla físicamente, amenazarla y robar en la casa. Fue condenado a 110 años de prisión. Pero la historia no terminó ahí. En 2009 volvió a enfrentar la justicia, esta vez por quitarle la vida a Henry Turner. Un segundo jurado, en el condado de Horry, lo encontró culpable. Y dictaron la misma sentencia, la ejecución. Pero Stephen Stanko y su equipo de defensa no habían terminado, ni de cerca. Lo que siguió fue una avalancha legal. Comenzaron a presentar apelaciones como si fuera temporada abierta, cada una desesperada tentativa para escapar de la inyección letal. Todo empezó el 23 de septiembre de 2007. Stanko se presentó ante la Corte Suprema de Carolina del Sur, con la esperanza de revocar su condena a muerte por el caso de Laura Link. Sus abogados argumentaron que el juicio estuvo lleno de errores. Afirmaron que el juez no les permitió preguntar a los posibles jurados cómo se sentían respecto a la defensa de locura, algo que podría haber cambiado todo el resultado. También dijeron que no les permitieron presentar la edad o condición mental de Stanko como factores atenuantes. Pero la Corte Superior no se conmovió. Condena confirmada. Sentencia ratificada. Aún así, insistieron. En febrero de 2013 pusieron su atención en el caso de Henry Turner, esta vez intentando debilitar la segunda sentencia de muerte. Pero, de nuevo,
la Corte Suprema de Carolina del Sur no les dio la razón. Confirmaron la condena y la sentencia de Stanko. Otra puerta se cerró de golpe. Pero las apelaciones no terminaron ahí. En 2015, el equipo legal de Stanko hizo otro movimiento, una audiencia de alivio post-condena. Esta vez trajeron a Bill Dix, el antiguo abogado de Stanko, en el juicio, quien testificó que Stanko sufría un defecto cerebral, algo que nunca se había explorado o explicado a fondo durante el juicio. La defensa esperaba que fuera la grieta que necesitaban, la única cosa que pudiera inclinar la balanza. Pero el 24 de mayo de 2016, el tribunal dio su respuesta. Apelación negada. Condena reafirmada. Después de casi una década de batallas legales, el mensaje fue claro y contundente. El destino de Stephen Stanko ya no estaba en discusión. Su sentencia final estaba por llegar, solo era cuestión de tiempo. Finalmente, después de casi 2 décadas de apelaciones, demoras y batallas legales, Stephen Stanko llegó al final del camino. El 5 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos negó su última petición. Sin explicación. Sin comentario. Solo una última puerta cerrándose en silencio. Esa negación despejó el camino. Todas las apelaciones de Stanko en el caso de Henry Turner se habían agotado oficialmente, según Jimmy A. Richardson, segundo, fiscal del 15º Circuito. Sin nada que lo detuviera, la Corte Suprema de Carolina del Sur emitió la orden de ejecución. Y así se fijó una fecha, 13 de junio de 2025. El momento no fue al azar, todo dependía del calendario. La Corte eligió el primer viernes disponible después de negar las apelaciones, pero el 9 de mayo estaba fuera de juego. Los tribunales del estado estaban cerrados por el Día Conmemorativo Confederado, un feriado legal en Carolina del Sur, así que lo pospusieron al viernes siguiente. Y con eso comenzó la cuenta regresiva. Se le acabaron las apelaciones en el caso Turner antes que las de Laura Link, explicó Richardson. Pero para él y para las familias, la diferencia ya casi no importaba. La pena capital, admitió Richardson, tarda mucho en ejecutarse. Años de burocracia, batallas legales y obstáculos procesales. Sin embargo, durante todo ese tiempo, la familia Turner nunca se rindió. Por más de 20 años, justo 20 años, siguieron adelante, dijo Richardson. Hay muchas oportunidades para desanimarse, y me han preguntado una y otra vez durante todo ese tiempo por qué seguimos buscando la pena máxima cuando tarda tanto. Pero hoy, dijo, me alegra que la espera haya terminado, para la familia Turner. Stephen Stanko ya no tenía movimientos, opciones ni tiempo. Por ley, tenía hasta el 30 de mayo para tomar una última decisión, cómo quería que terminara su vida. Carolina del Sur le dio 3 opciones: inyección letal, silla eléctrica o pelotón de fusilamiento. Después de todo lo que había hecho, después de todo el dolor y horror que había causado, esta sería la última decisión que Stephen Stanko tomaría. A medida que se acercaba la fecha de su sentencia, las emociones se intensificaban, especialmente para la familia de Henry Lee Turner, el hombre de 74 años cuya vida Stanko había quitado con frialdad 2 décadas antes. El hijo de Turner no dudó. Dijo que estaba listo para presenciar la ejecución, algo que creía debería haber ocurrido hace años. Recordaba a su padre no solo como una víctima, sino como un hombre alegre y de buen corazón. Un padre dedicado, un amigo, un hombre que merecía mucho más que el destino que Stanko le había dado. Mientras tanto, al otro lado de los muros de la prisión, Stanko buscaba respuestas. Otra vez. Después de recibir su fecha oficial de ejecución, presentó otra solicitud. Quería que el Estado revelara más detalles sobre los protocolos de la inyección letal y el pelotón de fusilamiento. Afirmaba que había estado considerando el pelotón de fusilamiento, hasta que Carolina del Sur publicó los detalles de la ejecución de Michal Mahdi. Lo que leyó le hizo cambiar de opinión, pero los tribunales no cedieron. El 29 de mayo, apenas 2 semanas antes de la sentencia programada, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó su solicitud. Y así, el 30 de mayo, sin ninguna salvación legal y con el reloj corriendo, Stephen Stanko tomó su decisión final. Su vida terminaría mediante inyección letal. Con 57 años y después de casi 20 años en el corredor de la muerte, Stephen Stanko fue ejecutado en Carolina del Sur. Se convirtió en el 6º preso en enfrentar esta sentencia desde que el Estado reanudó las ejecuciones en septiembre de 2024.
después de una larga pausa debido a la escasez nacional de sustancias para la inyección letal que había congelado las ejecuciones en el Estado por más de una década. Para las familias de sus víctimas, la justicia había tomado su tiempo, pero finalmente había llegado.